En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que eres el camino, la verdad y la vida. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Como nos has enseñado, buscamos la gloria del Padre por medio de tu Espíritu Santo y la intercesión de la bienaventurada Virgen María, Reina de la Paz. Por eso danos tu Espíritu y tu Virgen María intercede por nosotros, incluso con los coros angélicos, para que esta conferencia pueda ser de luz para tanta gente que realmente está confundida o no conoce realmente los acontecimientos hermosos que están pasando en medio de tantas dificultades en el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La terminología e incluso también cambió los requisitos para declarar que algunos fenómenos sean sobrenaturales o no. Entonces, es importante todo eso y voy a empezar a explicar por ahí para que entendamos bien lo que realmente la Iglesia nos quiere decir. Hasta hasta el mes de mayo, antes usaban, cuando había una aparición, un fenómeno, digamos, sobrenatural, usaban tres fórmulas. La Iglesia lo hace con unas palabras latinas. Y las palabras latinas eran las siguientes. A ver, constate de non supernaturalitate. Okay. O sea, consta, ahora en español, de que algo no es sobrenatural. Esa es una manera de explicar, ¿no? Que era decir, la Iglesia no aprobaba, constaba de que no era sobrenatural. Consta de supernaturalitate, o sea, consta de que sí era algo sobrenatural. Y lo otro, no consta de supernaturalitate. No se compliquen por esto, ¿ok? No consta todavía. Entonces eran solamente tres posiciones. Eh, consta de que no es sobrenatural, consta de que es sobrenatural o no consta todavía de que es sobrenatural. Esos eran los tres elementos que la iglesia decía. Desde el mes de mayo, la iglesia ya no quiere hablar de sobrenaturalidad, sino que utiliza otras expresiones, como son en latín, pues también se las voy a explicar. Son 6 ahora, antes eran 3. La primera, nil ostat, que ese es el tema de esta conferencia. Ahora regreso enseguida para indicarles. La otra, preoculis habeatur. La otra, cuidator. A ver. Sí, cuidatur, submandato, prohibetur et obstruatur. Y declaratio de non supernaturalitate. ¿Y por qué es que siempre ha usado la iglesia estos términos que son en latín y pues tengo que usarlos, aunque sea para que lo escuchen de una vez? Vamos ahora a decir en español. Punto número 1 que ahora ha dicho la iglesia. Nihilosta significa no hay nada que obstaculice. O sea, no hay nada en contra, ¿ok? No hay nada en contra no significa que la iglesia te diga esto es sobrenatural, simplemente no hay nada en contra para que se acepte. La iglesia ahora no va a declarar si es sobrenatural o si no lo es, simplemente si hay dificultades, obstáculos o no. Entonces, no, ni obsta, no consta, o sea, que haya nada, o sea, no hay nada que se oponga, ni no hay obstáculo para que en este caso la aparición de Medjugorje o qué sé yo,
un hecho sobrenatural, pues se pueda creer, se pueda aceptar. Y ese es el que la iglesia, que es el más importante, el número uno, ha tomado para Medjugorje. Y por eso tomamos el nombre en latín para dar a la conferencia. No hay nada, nihil es nada, obstat, ¿verdad? Obstaculice. Entonces, la iglesia cuando nos ha dicho esto, pues los otros son, hay que tener los ojos, pues, siempre la iglesia, tener los ojos atentos a algo. Lo otro hay que cuidarlo. Otro está bajo control completo, su mandato. Otro está prohibido y ya obstruido, quitado. Y otro consta de que realmente no es sobrenatural. Pues tenemos que saber estos términos. Bueno, entonces la iglesia ha aceptado que no hay obstáculo para que podamos realmente creer en las apariciones de Medjugorje. Y vamos a decirlo también de otra manera. Los presentes mensajes de la Virgen, ¿verdad? Ahora tienen que llegar también, y todo el fenómeno de los 43 años, a cualquier obispo, ¿verdad?, del mundo, y que entiendan los obispos, ¿verdad?, que ya hay una decisión del Papa en cuanto a las peregrinaciones, en cuanto también a lo que consta de las apariciones mismas. Vamos a ver, no se encuentran nada en contra y por esa razón se pueden creer. Quiero que recuerden algo, que la iglesia nunca obliga a creer revelaciones privadas aun cuando las haya aceptado. La revelación que es obligada para la salvación es exactamente la que concluyó con el último apóstol, que fue San Juan Evangelista. Entonces, la revelación que la iglesia sí obliga, porque la revelación de Dios está en la Sagrada Escritura, ¿ok? En la Biblia y en la tradición de la iglesia. Vamos a ver, ¿desde cuándo no están eh, aceptadas las apariciones de Fátima? Pues la iglesia no obliga a creer. Claro, sería una imprudencia y una ridiculez que uno no lo acepte, pero no es obligante, ni siquiera bajo pecado. La iglesia no te acepta, no, o sea, no te acepta, no, no te obliga a creer en Lourdes, ni en Fátima, ni tampoco, qué sé yo, la Divina Misericordia como apariciones a Santa María Faustina Kowalska. La misericordia sí, porque evidentemente el amor de Dios es misericordioso. Y lo mismo ahora, la iglesia no va a obligar tampoco a nadie a creer en Medjugorje. Pero ahora que no venga nadie a decir también, la iglesia no lo ha aceptado, porque la iglesia ya ha aceptado que no hay ninguna dificultad, y perdonen que repita, ningún obstáculo en contra de la fe y en contra de lo que la iglesia ha estudiado de una manera bien profunda durante todos estos años. Por eso estamos llenos de alegría, llenos de gozo. Realmente hay un gozo enorme y explotaban hoy las redes de tanta gente que ha ido a Medjugorje, de tanta gente que quiere ir a Medjugorje, de tanta gente que tenía un párroco que decía, no, aquí no pueden abrir el grupo porque la iglesia no ha aceptado todavía, o tal obispo estaba en contra. No, 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 en absoluto. Dice, la iglesia es bien prudente en esto también. Ha dicho que los obispos, que son dos, ¿verdad? Monseñor Aldo Cavalli es obispo, es arzobispo, solamente de la parroquia Santiago Apóstol de Medjugorje. Y el otro obispo, Petar, es obispo de Mostar. Sin embargo, Medjugorje, en cuanto a la parroquia Santiago Apóstol, depende ya directamente del Papa. Es la única parroquia del mundo, la única. El Papa, con todo lo que ha ocurrido, llegó un momento que digo, yo tomo, ¿verdad?, en mi propia persona la autoridad sobre la parroquia Apóstol Santiago de Medjugorje. Y para que fuera así, envió a un arzobispo, Monseñor, en este caso, antes Monseñor José, que falleció en el COVID,
y luego Monseñor Aldo Cavalli, que está actualmente pues como visitador del Papa. De tal manera que la autoridad en sí de la parroquia, pues la tiene directamente el Papa a través del visitador. Sin embargo, dado que Medjugorje tiene además varias poblaciones y también la devoción es grande y hay una influencia muy grande, pues también el Papa ha querido, y en este caso el cardenal Fernández, porque esto todo lo aprobó el Papa, pues que el obispo de Mostar actual, pues también tuviera conocimiento de todo esto. Entonces se ha dicho que estos dos obispos, para cualquier decisión que vayan a tomar, tengan en cuenta lo que ha ocurrido en el día de hoy. Ocurrió en el día de hoy en cuanto que hubo algo en público, o sea, hubo en el Vaticano pues una entrevista con distintos periodistas, etcétera, que duró bastante largo, dada en italiano, pero ya desde hace unas cuantas semanas había sido escrito lo que luego sale en la prensa y ya se le había dado al Papa Francisco para que él aprobara. Quiero también recordarles que el Papa pues también gobierna la Iglesia con digamos, el apoyo de los cardenales. Entonces hay dicasterios que son como congregaciones, que así se llamaban antes, han tenido varios nombres. El dicasterio para la doctrina de la fe. El dicasterio para la doctrina de la fe, pues lo coordina, lo preside el cardenal Víctor Manuel Fernández, ¿verdad? Y luego el secretario para lo que tiene que ver la sección doctrinal, el obispo Monseñor Armando Mateo. Esas son las autoridades en cuanto a a lo que tiene que ver la declaración desde ese punto de vista de pertenencia a este dicasterio. No sé si he complicado un poquito por querer hacerlo demasiado claro. Vamos a ver si hubiera tiempo de alguna pregunta, sería también interesante. Bueno, voy a pasar lo más rápido posible lo que dice el documento, ¿verdad? Aunque he dicho ya lo más importante. Las conclusiones no implican, dice este documento, el juicio sobre la vida moral de los videntes. ¿Qué significa? Si un vidente se porta mal, pues eso es una cosa y otra cosa es que lo que ha ocurrido en Medjugorje sea realmente una aparición de la Virgen María y que no haya obstáculo por esto. Entonces, es bueno que los videntes den testimonio. Creo que está sucediendo así, por lo menos en cuanto conozco, ¿verdad? Pero si algún vidente, pues, comete un escándalo, tiene algo inmoral, este documento no va a ser cambiado por una conducta indebida de alguno de los videntes. Bueno, eso dice este documento. También dice que aunque está aprobado, ¿verdad? Pudiera haber, está aprobado fundamentalmente, pudiera haber algún pequeño error de orden natural, alguna palabra mal expresada sobre algún elemento, por ejemplo, teológico, sin mala intención. Y esto tampoco quitaría la veracidad del documento que estamos dando ahí. ¿Sabe qué me extrañó? Yo he hablado mucho de los frutos de Medjugorje, pero nunca había habido tantos frutos escritos, ¿verdad? Como acabo de ver y de leer en el documento. Se lo voy a compartir también a ustedes. Muchos los conocen, evidentemente. Frutos dice así. Vamos a ver. Hay una promoción de sana doctrina de la fe de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. O sea, una promoción, ¿verdad? Muy abundante de la doctrina de la Iglesia. Ese es un fruto. O sea, no hay errores, no hay mentiras, no hay herejías. La doctrina de la Iglesia está en abundancia en Medjugorje, en las apariciones. Esta es la promoción. Después, el,
la, lo que se ha dicho siempre, las conversiones. Yo considero, esto es una opinión mía, que no hay en este momento en el mundo tantas conversiones como las hay en Medjugorje. La Virgen habla no de los pecadores, habla de los que no han experimentado todavía el amor de Dios. Entonces se ha detectado, se ha estudiado, se ha visto la cantidad inmensa de conversiones que ha habido en Medjugorje. Después, también hay una frecuencia a los sacramentos que es abundantísima. Siempre se ha dicho que Medjugorje es el confesionario del mundo, porque no hay tantas confesiones al mismo tiempo en tantos idiomas como en Medjugorje. Y esto lo reconoce este dicasterio para la doctrina de la fe. Y lo mismo también el sacramento de la Eucaristía. Es impresionante también la cantidad de misas. Yo sé que hay lugares donde también hay distintas iglesias y capillas. Aquí lo ordenan mucho porque no se puede celebrar misa en cualquier lugar. Pero los que han ido a Medjugorje saben que está misas en la mañana en distintos idiomas en la iglesia principal, pero también está en el Salón Amarillo, también hacen misas en la mañana, también donde está la capillita de la adoración, también se hace misa, también hay otro lugar de misa vamos a ver, en el lugar de la madre. O sea, hay lugares donde se puede celebrar misas, que está aprobado todo eso bajo el control de los padres franciscanos. Pero del confesionario, probablemente no hay un lugar en el mundo donde haya una frecuencia tan grande. Estuve ahora viajando por Polonia y me llamó la atención de la cantidad de confesionarios que hay en las iglesias. O sea, una práctica de confesión muy grande, pero no es multitudinaria como la que estamos hablando de Medjugorje. Dice, hay numerosas vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y matrimonial. Interesante. Me decía el padre Danco que él está haciendo desde hace ya un tiempo una especie de encuesta, de estudio, a ver cuántas vocaciones han salido. Él toma nombre, apellido, documento de identidad, teléfono, dirección de la persona, o sea, es algo hecho como con una gran seriedad. Él dice que llevaba contados más de 600 vocaciones sacerdotales y religiosas, pero me decía, eso son lo que tengo todo, pero hay como 2000, quizá más de 2000, me decía esto no lo dice el documento, ¿ok? Tengo que ser claro. Pero el documento sí dice que hay numerosas vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y a la vida matrimonial. También otro fruto, la profundización de la vida de fe. Lo reconoce. Esto es importantísimo. Hay una práctica más intensa de oración. Cuando vamos a Medjugorje, todo el mundo anda con el rosario en la mano. Si algo hay ahí es realmente oración. Y luego, acordemos la programación que tiene la parroquia, que se reza siempre los 3 rosarios, la Santa Misa, la adoración al Santísimo, la veneración de la cruz, además la bendición de los objetos religiosos. Se realiza todo lo que la Virgen dijo en sus mensajes. Todo eso lo organizó, Dios lo tiene en el cielo, el padre Slavko desde hace ya muchos años. Por eso el momento más importante, evidentemente, es lo que hay en la tarde, que suele ser a partir de las 5 o de las 6 de la tarde, de acuerdo al en verano o al invierno, al clima también que hay ahí. Son numerosas las reconciliaciones de esposos. Esto me sorprendió. O sea que hay muchos esposos que estaban peleados, divididos, a punto de divorciarse, algunos divorciados, y yendo a Medjugorje se han reconciliado. Qué bonito es esto. La renovación del matrimonio y de la familia va en la misma dirección. Y luego la cantidad de peregrinaciones. Me gustó también esto, dice aquí el documento, que los peregrinos, ¿verdad? Van
buscando un encuentro con la Virgen y que es más importante lo que está ocurriendo en esa búsqueda del encuentro con la Virgen María, con Jesús, que con los mismos videntes. O sea, hay más frutos todavía por cualquier evento organizado por los padres ahí, de acuerdo a lo que la Virgen, por supuesto, ha sugerido durante tantos años, que incluso el encuentro con el vidente nos está diciendo, no hagan de los videntes un ídolo. O sea, no es el hecho de querer ir a ver el vidente. Y ahora voy a decir algo más que no lo dijo este documento. Lo importante no es ver si la cruz del Cristo va a estar dando vueltas o ilumina sola o si hay la danza del sol. No. Se va a tener un encuentro por medio de la palabra y de los sacramentos con Jesucristo y con la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Ya hablé de las actividades parroquiales, que son muchísimas, la reconoce también el documento, y luego lo realizan una fidelidad a lo que es la liturgia de la iglesia impresionante. O sea, es algo muy bien hecho, muy bien realizado los padres franciscanos. Por supuesto que los ojos del Vaticano están ahí a través de los ojos de Monseñor Aldo Cavalli. Por cierto, casi siempre cuando me toca ir y él celebra, nos gusta sentarnos más o menos en el mismo lugar y estoy muchísimas veces al lado de Monseñor Aldo Cavalli y pues orando con él también en la Santa Misa y observando desde ahí, desde ese mismo lugar en que estamos, todo lo que ocurre en la explanada, si la misa es en la explanada y si no dentro del templo. Entonces, hay una renovación de fe y dice este documento que se va sobre todo a buscar la fe más que ir por peticiones concretas. Yo acabo de estar también en Lourdes hace la semana pasada, esta semana, los primeros días de esta semana, y hay mucha devoción. Pero ahí muchísima gente van por una cuestión concreta que es la salud del cuerpo y mucha gente en silla de ruedas. Por supuesto que hay gente también en Medjugorje que van a pedir otras cosas a la Virgen. Claro que sí, pero sobre todo se va por fe, para cambiar la propia vida, para que haya una renovación de nuestra propia vida. Interesante. Dice también este documento del dicasterio que observan que va mucho ortodoxo. ¿Mm? Y cuando aquí hablan de ortodoxo no se refiere a católicos ortodoxos, sino de la religión ortodoxa y también musulmanes. Acordémonos que la mayoría de la población de Bosnia y Herzegovina es musulmana. Los católicos seremos más o menos unos 13%, 15% aproximadamente. Pues están yendo muchos musulmanes también. Los está trayendo también la Gospa, ¿verdad? Al monte Críseba, al monte de las apariciones y también a la explanada para tener esa carga maravillosa de espiritualidad. Bien, hay cambios de vida personal y a veces hay cambios en la vocación. Gente que ha ido ahí y estaba ya adulto, qué sé yo, pensando en otras cosas del mundo, o de trabajo, etcétera, de una empresa, y el Señor los ha llamado a ser sacerdotes o a ser religiosas. Y esto está ocurriendo con una gran frecuencia. Después reconocen también, ponen la palabra de presuntas curaciones. Claro, porque la iglesia habla con como digo, una fidelidad muy grande. Digo presunta porque pues, tienen que estudiarla siempre los médicos, ¿verdad? Para que superen las leyes de la naturaleza. Pero reconoce que hay muchísimas presuntas curaciones y también una manera de superar una crisis espiritual. La iglesia reconoce también el trabajo por los jóvenes. Hay una gran cantidad de jóvenes y nombra incluso el Festival de Jóvenes. Pues no me consta, pero a veces dice que son 50.000 jóvenes que van. Cuando fui ahora a Medjugorje, me hablaron, no me consta, 80.000 jóvenes, me decían que quizá había. Bueno, vamos a suponer que fueran 50, 60, 70.000, 50.000 jóvenes del mundo entero. ¿Quién puede atraer eso? Y todos estos frutos lo reconoce este estudio, que lo han hecho de una manera realmente maravillosa.
Y luego dice aspectos centrales. Sabe que se dieron el postín de ver los mensajes más importantes de la Virgen María, que a veces uno cuando predica, pues predica los mensajes más importantes de la Virgen o escoge las 5 piedritas que dijo el Padre Lloso. Aquí no hablaron de las 5 piedritas, pero sí de los mensajes que ha dado la Virgen y daban hasta el mensaje, el día, el año, etcétera. Por supuesto, no voy a leer los mensajes porque pues estaríamos aquí durante varios meses para hacer esto. Pero dice, uno de los mensajes y de los rasgos predominantes de la espiritualidad y de Medjugorje es también el confesarse. Un confesarse a Dios en plena confianza eh, en María Santísima que intercede para ser instrumento de paz en el mundo. Habla de la paz. Dice, la Virgen aparece ahí como madre, la Virgen aparece ahí como la señora, la gospa, la Virgen da otros títulos también, pero dice lo que sobresale ahí aparece, y así lo dijo ella, como la reina de la paz. De tal manera que ese es el nombre. A mí no me gusta que digan la Virgen de Medjugorje. No, no es correcto. No, claro, que se hace sin malicia ninguna. No es la Virgen de Medjugorje, es la reina de la paz. ¿Ok? Y también la reina de la paz, que no es solo cuando no hay armas que disparan, sino también es la reina de la paz de las familias, la reina de la paz de los corazones, o sea, la reina de la paz de todo lo que tiene que ver en el mundo, de que haya una gran armonía, paz con Dios, paz con los seres humanos, paz también con nosotros mismos. La paz que está unida al amor, no es algo que viene sin el amor y sin la oración. Después habla de cuánta división hay en la tierra, ¿verdad? Y que hay tanta división también dentro a veces de las religiones, y no entro ahora entraré en otro momento en otro tema, si Dios quiere, en uno de estos sábados, en uno de los sábados o jueves, en este caso es jueves. Por ejemplo, en la tierra están divididos musulmanes, ortodoxos, católicos, y ¿sabe lo que dice la Virgen? Todos son igualmente mis hijos, y ante mí todos son, a ver, esto no significa que todas las religiones son iguales. Qué interesante es esto ante Dios, pero los hombres sí lo son. No basta pertenecer a la Iglesia Católica para salvarse. Hay que respetar la voluntad de Dios. Claro, voy a decir algo que no nos dijeron aquí. Solamente nos podemos salvar por medio de Jesucristo y de la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Eso lo explicaré en otra conferencia. Esto no significa que no haya semillas de verdad, como decía el Vaticano II y también ya San Agustín en otras religiones. Bueno, entonces la Virgen Santísima está hablando aquí de que nos debemos amar también, amar y respetar a las personas de cualquier otra religión. También es para que esos dos frutos del Espíritu Santo, que son la paz y el amor, que van con el gozo entre los 3 primeros, de esos 12 frutos del Espíritu Santo, pues tiene que ver mucho con el amor. Y que los que vamos a Medjugorje y los que no van a Medjugorje oyen hablar, pues también vivir realmente en el amor, que es lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Dice también la Virgen Santísima, no sois verdaderos cristianos si no respetáis a vuestros hermanos de otras religiones, ¿verdad? Habla también de el Rey de la Paz, que es Jesús de Nazaret. Ella es la reina y su hijo es el rey, ¿verdad? Jesucristo es el Rey de Reyes. Ella reina de cielos y tierra, es la madre del rey. Solo Dios, ¿verdad? Solo Dios eh, es la razón por la cual, y la Virgen habla de el Altísimo, ellos no pronuncian esa palabra ahí, de las apariciones. Y hay algo hermosísimo que yo lo he predicado mucho, dice que es cristocéntrica las apariciones de Medjugorje, que Jesús está en el primer lugar.
El que haya ido a Medjugorje y participe en una Eucaristía, en una adoración al Santísimo, oiga la predicación de los padres que están, van a decir, realmente es cristocéntrico. La Virgen no lleva a la Virgen lleva realmente a Jesucristo. Y Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, pues evidentemente lleva al Padre. El, la Virgen también nos está invitando mucho a dar gracias, reconoce este documento, da gracias a Dios y da gracias al Espíritu Santo. Invoca muchísimo. Yo predico, los que me han escuchado muchas veces, que el Espíritu Santo no trabaja solo, que siempre trabaja con la Virgen María y que la Virgen no trabaja sola, siempre trabaja con el Espíritu Santo. Esto lo reconocen. El llamado a la conversión es fuerte, pero es fuerte, pero del mal y del pecado, o sea, la conversión profunda, dejando todo el mal y todo el pecado, es uno de los temas, de los mensajes. Otro, solo lo nombro, la oración, el más repetido. El otro, el ayuno, el más difícil tal vez, pero acuérdense que la Virgen dijo que con la oración y el ayuno podemos hasta terminar con las guerras. La centralidad de la misa, me decía la vidente Mirjana, que para ella el mensaje más importante es el de la Eucaristía. Otros 5 me decían que es la conversión. Bien, la comunión fraterna. Realmente hay amor, hay paz, hay unión, y ese es un tema muy importante que ha dicho la Virgen. Una vez le preguntaron a María Pavlovich cuál era el mensaje más impactante y más difícil para ella, y decía que el amor. Sentirse amada por la Virgen era lo más grande que podía experimentar al verla, que por supuesto no estaba comparándola con el amor de Dios, pero que lo que más le costaba a ella era luego amar como la Virgen le decía que había que amar. Bien, la espiritualidad de Medjugorje no es individualista, qué bonito es esto, es para que estemos unidos, es de comunidad, es de comunión, es alegría y gratitud. Y los mensajes nos invitan a dar testimonio los fieles, y también nos habla mucho la Virgen de la vida eterna. Acuérdense que llevó a Visca y a Jaco a ver el cielo, el purgatorio y el infierno. Y a los otros videntes no los llevó, pero se lo dio en visión. Y ellos ven algo tan hermoso, que es la Virgen, que ya quisieran ir al cielo. Y no recuerdan que, pues, que estamos aquí de paso, que lo más importante no es vivir muchos años, sino vivir ya en el cielo ahora, al vivir en santidad, como realmente se nos está indicando. Vamos a ver. Eh, aclaraciones necesarias. Dice que en algún momento la Virgen parece que hiciera una especie de reprimendas y amenazas, porque dice, si no escuchan mis mensajes, si no siguen mis mensajes, que no quiere que siga con ustedes. O sea, usar una palabra fuerte, no lo dan como una cosa muy importante, pero como están tocando los elementos fundamentales de los mensajes, hablaron también de esto. La Virgen da el valor justo a sus mensajes. Interesante. Y también dice que nos habla mucho de la exaltación de la Santa Cruz. Nos invita a orar con la cruz, y también nos invita a todos nosotros a dirigir hacia Jesucristo. Conclusiones de todo esto. Pues ni lostat, o sea, no hay nada que oste, o sea, lo digo con estas palabras, han dado asentimiento de forma prudente a las apariciones de Medjugorje. Cualquier obispo, cualquier sacerdote pueden dar este asentimiento de forma prudente, lo cual no significa que sea una declaración de carácter sobrenatural del fenómeno en cuestión, porque acuérdense que cambió esa pastoral desde mayo, ya la iglesia no solo para Medjugorje, sino para todos los demás. Y entre esas 6 posibilidades, escogió la primera, que es la mejor de todas, evidentemente. Además, pueden recibir un estímulo positivo para su vida cristiana a través de esta propuesta espiritual, y autoriza el culto público con la Reina de la Paz. Interesante.
Ahora pueden llegar al párroco y decirle, mire, para que el día 25 de cada mes o un día al mes se haga una misa en honor a la Reina de la Paz para pedir por la paz del mundo. Ya en muchos lugares se hace. En algunos lugares los padres se oponían, pero aquí hasta este documento dice que autorizan el culto público. Esta determinación es posible en cuanto que se ha podido comprobar que en medio de una experiencia espiritual se ha verificado, se han dado muchos frutos positivos y que no se ha difundido en el pueblo de Dios efectos negativos ni de riesgo. Esto lo escribí de una manera muy rápida, se me cuesta a veces eh, entender lo que escribí porque lo escribí hoy muy rápido, quería usar las mismas palabras. O sea, que diga este documento esto, qué hermoso es, se lo vuelvo a repetir otra vez, esta determinación, ¿verdad? ¿Cuál es la determinación? La autorización del culto público, el que sea un estímulo positivo para la iglesia, que haya el asentimiento de que no hay nada ni obstáculo. Dice, esta determinación es posible en cuanto que se ha podido comprobar, demostrar, y en medio de una experiencia espiritual se han verificado muchos frutos positivos y que no se ha difundido en el pueblo de Dios efectos negativos o de riesgo. Yo cuando escribí un primer mensaje esta mañana decía, gracias, oh Dios. Luego, gracias, Virgen María. Luego, gracias a la Iglesia. Y ahora felicitaciones a todos ustedes que están trabajando por la causa más importante, que es la salvación eterna de la humanidad. Y en este momento, con tanta dificultad como ahí, están trabajando con la Virgen, con la Gospa. Es verdad que les ha elegido y nos ha elegido. Estamos felices. Nos da un ánimo, un aliento, la fuerza del Espíritu Santo. No es que nos vamos a volver soberbios, pero si esto nosotros no tenemos mérito ninguno. Simplemente damos gracias al Señor, le damos gloria. Y evidentemente a trabajar más intensamente todavía. Les agradezco muchísimo. Dije a ver si hay tiempo, porque tengo misa dentro de un poco más de media hora, pero quizá pueda sobre este tema, a lo mejor 2 o 3 preguntas, vamos a ver si las hay, y entonces luego les doy la bendición. Si no las hay, pues bendito Dios. No estaban preparados para, porque aunque lo dije al principio. ¿Hay alguna pregunta? Adelita, Sandra. No he sabido nadie que si alguien tiene alguna pregunta, por favor abra su micrófono o nos lo hace saber por un texto. Sí, permítame, yo quisiera una preguntita breve, aunque ya el padre nos ha aclarado, nos ha respondido, quién sabe, a lo largo de su reflexión, muchas dudas, ¿no? Que se nos van presentando. No, yo interpreto que esta resolución es como el comienzo a derrumbar muchos muros, ¿no? Sobre todo en los sacerdotes que aún o no creen o no están convencidos. Entonces, mi pregunta sería, querido Padre Inocencio, si nosotros nos encontráramos luego de este día, de esta fecha, no con alguno de ellos, ¿cómo nos aconsejaría usted hablar o responder a alguna reticencia que tengan sobre la Reina de la Paz? Bueno, primero orar. Siempre la Virgen nos invita a orar para cualquier cosa. Segundo, hablarles pues con un gran respeto. Tercero, no querer obligarles, porque acuérdense que ni siquiera la iglesia nos obliga a creer en las apariciones. Lo que pasa es que hay que tener el documento y sí decirles a ellos, porque de pronto no conocen que ya salió este documento en que la iglesia dice nihil obstat, que es una palabra que la entienden bien todos los sacerdotes, que no hay nada y que realmente la iglesia aprueba el culto también y que llama exactamente por los frutos que hay a que se abra camino también para esto. Y voy a decir otro detallito. La iglesia también quiere que, eso es una opinión mía, que
haya seriedad. Usted sabe que en las redes hay un montón de gente que se escribe de Medjugorje para hablar de miedos, de cosas. No, 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 no. Por eso la iglesia quiere que nosotros también estemos serios y a través del Padre Danco, los padres franciscanos pues han hecho las fundaciones. En este caso, nuestra fundación de habla hispana, estamos 23 países y ahí tenemos una junta directiva, tenemos también las ternas, en este caso me toca ser asesor también, para que sepan pues, que es algo bien realizado, con mucha seriedad. Y si tratamos bien al sacerdote, no queremos convencerlo y mucho menos vencerlo, simplemente que conozca cómo son las cosas, pues se va a ir abriendo camino poco a poco, así que no se preocupe por eso. ¿Había otra Muchas pregunta? gracias. Gracias, Jacqueline. Gracias, Padre. Bueno, les doy la bendición con mucho cariño. Los encomendaré ahora a la misa. Los que verán en diferido, pues también los encomendaré ahora, ¿verdad? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios mediante, mañana salgo para Costa Rica. Tengo un congreso con el centro de Costa Rica. Por favor, encomiéndeme en sus oraciones, porque es sumamente importante. Y ahora con esto que vamos, imagínense usted, vamos cargados, pero totalmente con esa fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María. Los quiero mucho.